¿Qué pasaría si la tumba que visitaste durante 40 años nunca tuvo dentro al bebé que tu familia lloraba? ¿Qué pasaría si la única persona capaz de probarlo dejó un mensaje de WhatsApp poco antes de morir? Como última chispa de valentía, la abuela Josa mexicana de 76 años se sienta frente a la grabadora y, con voz entrecortada, decide hablarle a sus nietos sobre la mesao donde tantas veces sirvió café con canela y pan dulce. Coloca una caja de cartón prohibida, aquella que sus hijos habían visto siempre, pero que nadie se atrevió a abrir. Dentro están las piezas de un rompecabezas que desarma la historia oficial en 2 actas de nacimiento con el mismo folio, pero fechas distintas. Una pulsera de hospital con iniciales cruzadas. Una foto borrosa tomada el 20 de septiembre de 1985 y un recibo amarillento de adopción de emergencia, sin sello del registro civil en rosa. Mira esos objetos como quien enfrenta fantasmas y dicen callé demasiado tiempo, pero ya no puedo seguir. Minchindo, La sala se llena de un silencio espeso, interrumpido apenas por el tic-tac del reloj de pared. La pregunta es brutal y directa. ¿Acaso el hijo que crió no era el que le entregaron aquel día entre polvo y escombros? ¿Alguna vez imaginó usted que la fe en una tumba podía ser el disfraz de un delito? Esa revelación está a punto de romper la foto grande colgada en la sala y arrastrar a todos a la verdad. Rosa vuelve con la memoria a septiembre de 1985, cuando la tierra rugió y la Ciudad de México se convirtió en un caos de polvo, sirenas y edificios derrumbados. Tenía 36 años y había dado a luz en un hospital saturado, donde médicos y enfermeras improvisaban entre camillas. Recuerda que, en medio del temblor y la oscuridad, alguien gritó nombres y repartió bebés como quien reparte salvavidas en un naufragio. A ella le entregaron un pequeño envuelto en una manta manchada de tierra, con una pulsera en la que las iniciales no coincidían con las suyas. Luego veremos, le dijeron, y ese luego nunca llegó. En los días siguientes, entre funerales colectivos y listas de damnificados, le aseguraron que su hijo había muerto y que debía resignarse a fue voluntad de Dios. Esa frase la salvó y la condenó al mismo tiempo. Durante décadas la repitió para proteger a sus hijos, para callar las preguntas incómodas y para sobrevivir a la duda que la mordía cada noche. Pero ahora, frente a sus nietos y con la caja abierta, sabe que esa mentira no puede heredarse. Un teste de ADN pedido, por curiosidad lo confirmó. Había coincidencia directa con una familia en Iztapalapa y un apellido desconocido que jamás apareció en los álbumes familiares. La verdad que tantos evitaron había llegado como un golpe frío y Rosa entendía que el silencio ya no era una opción. La caja en la mesa parecía irradiar un peso invisible. Nadie se atrevía a tocarla, salvo Rosa, que con manos temblorosas fue sacando cada objeto como si fueran pruebas en un juicio que llevaba décadas. Esperando. Primero mostró las 2 actas de nacimiento. Ambas tenían el mismo folio, pero una estaba fechada el 18 de septiembre de 1985 y la otra el 20, como si alguien hubiera manipulado el calendario para encubrir un error. Esto no debería existir, murmuró la genealogista, invitada por la nieta Mayo R., que sospechaba que había secretos sin resolver, mientras señalaba las tachaduras y firmas distintas en los documentos. Luego, la abuela colocó sobre la mesa la pulsera de hospital a letras torcidas, iniciales cruzadas, un detalle que ella había notado aquel día, pero que nunca se atrevió a discutir por miedo a que la trataran de loca. Dios sabe lo que hace, le había dicho su esposo en aquel entonces, suplicándole que aceptara lo que les decían y que no removiera más dolor en un país ya destrozado por la tragedia. Rosa lo obedeció, pero esa pulsera fue la espina que nunca dejó de doler. Por último, levantó la foto borrosa del 20 de septiembre. En ella apenas se distinguían madres. En fila, polvo suspendido en el aire y una manta con el logo de un hospital distinto al que ella había ingresado. La genealogista frunció el ceño y explicó que esas fotos habían circulado en los periódicos de la época
y que varias familias denunciaron confusiones en la entrega de bebés. No fue un milagro, fue un error que se convirtió en silencio, concluyó. ¿Alguna vez pensó usted en lo devastador que puede ser comprobar que la vida de toda una familia se sostiene sobre una fecha mal escrita y una pulsera mal colocada? Esa fue la primera estocada que atravesó la sala aquella tarde. La tensión aumentó cuando la nieta, que había impulsado la investigación, conectó su celular al altavoz de la sala y reprodujo un audio de WhatsApp guardado con cuidado. La voz que emergió era ronca, cansada, y pertenecía a una enfermera jubilada que había muerto semanas atrás. En ese mensaje, enviado como despedida, confesaba entre lágrimas que durante el sismo había recibido órdenes de entregar bebés de manera provisional a cualquier adulto que pudiera sostenerlos, con la promesa de regularizar todo después. Algunos nunca volvieron a los brazos correctos, dijo la voz. Perdone usted, doña Rosa, pero creo que su hijo fue uno de ellos. El impacto fue demoledor. A los nietos se miraron entre sí, incrédulos. Los hijos de Rosa se llevaron las manos a la cabeza, y uno de ellos, con los ojos desorbitados, gritó: entonces, ¿quién soy yo, mamá? Esa pregunta, cruda y directa, quedó suspendida en él, aire como un eco imposible de callar. Rosa, con el corazón desgarrado, no respondió de inmediato. Simplemente apretó la pulsera de hospital entre sus manos y dejó que las lágrimas hablaran por ella. El hermano mayor era incrédulo y enojado. Acusó a esto solo traerá desgracias. ¿Para qué hablar ahora? Pero la genealogista lo rebatió mostrando el recibo de adopción de emergencia sin sello oficial. Esto no es un invento, es una prueba de que hubo irregularidades, afirmó. El silencio volvió a caer sobre la sala y todos comprendieron que ya no había retorno al Elá. La verdad estaba sobre la mesa, exigiendo respuestas. El Hijiumayer, aquel que había gritado con rabia, se levantó de golpe de la silla y empezó a caminar por la sala como un animal acorralado. Toda mi vida creí que era ese bebé, dijo con voz rota, que la tumba que visitamos era mía, que las lágrimas de mi madre eran por mí. Y ahora me dicen que quizá no soy quien pensé. Su esposa intentó calmarlo, pero él apartó la mano con Bruce. La genealogista, en un intento por dar claridad, explicó que el test de ADN no dejaba dudas. Había una coincidencia directa con una familia de Iztapalapa, un parentesco de primer grado que no podía ser casualidad. El hijo se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida, y murmuró: entonces, ¿qué soy? ¿Un préstamo? ¿Un error? ¿Un milagro mal contado? Rosa, con lágrimas silenciosas, se acercó despacio y puso la mano sobre su hombro. Eres mi hijo porque te crié, porque estuve contigo en cada febre, en cada queda, en cada cumpleaños, pero también mereces saber la verdad de dónde viniste. La frase, aunque llena de amor, fue recibida con más preguntas que certezas. La nuera rompió el silencio. Esto cambiará todo, mamá. Las herencias, los nombres, hasta los recuerdos. Rosa la miró con serenidad y respondió: aunque cambie lo que deba cambiar. Lo que no puede seguir igual es el silencio. ¿Alguna vez pensó usted en lo cruel que es descubrir que la identidad, aquello que creemos, inamovible, puede tambalearse con un papel arrugado y una grabación olvidada? Esa crueldad se instaló en la sala como un invitado indeseado que nadie sabía cómo echar. La nieta tomó entonces el recibo de adopción de emergencia y lo colocó en el centro de la mesa. El papel, amarillento y sin sello oficial, tenía una firma ilegible y una anotación apresurada: entrega provisional, sismo 85. Esto no tiene validez legal, explicó la genealogista, pero fue suficiente en aquel momento para justificar que muchos bebés fueran entregados sin registro adecuado. El problema es que nadie cerró esos expedientes y las familias siguieron sus vidas con versiones incompletas. Uno de los tíos, que hasta entonces había guardado silencio, explotó: eso fue hace 40 años. Déjenlo morir con el pasado. Revivirlo solo
traerá vergüenza. Pero la nieta firme replicó: no se trata de vergüenza, tío, se trata de justicia. ¿Cómo vamos a seguir visitando una tumba vacía y repitiendo una mentira? Rosa asintió en silencio. Recordaba cada 20 de septiembre en que encendía una vela en el altar familiar, cada lágrima derramada frente a una cruz que tal vez nunca tuvo cuerpo. Ese duelo fue real, dijo con voz temblorosa, pero no fue verdadero. El contraste entre esas dos palabras sacudió a todos. Afuera, el sonido lejano de una sirena recordó a la abuela aquella jornada interminable de 1985, como si el eco del pasado volviera para exigir cuentas. Y en ese instante, todos entendieron que lo que estaba en juego no era solo un secreto familiar, sino la reconstrucción de una verdad que había sido arrancada junto con las páginas de un libro parroquial. La genealogista, intentando ordenar el caos de emociones, desplegó sobre la mesa copias impresas de los resultados de ADN con un puntero. Señaló los porcentajes: 999% de coincidencia con una familia residente en Iztapalapa. Este nivel de certeza no se consigue por azar, explicó con calma. Biológicamente, uno de ustedes pertenece a esa familia. El impacto fue como una explosión silenciosa. Los hijos se miraron con miedo, como si de pronto el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La nuera, con voz temblorosa, preguntó: ¿y ellos saben? La nieta respondió que sí, que la familia había recibido la notificación de coincidencia y que incluso habían mostrado disposición para dialogar. Esa noticia desató un nuevo torbellino. ¿Van a venir? ¿Van a reclamar algo?, interrogó el hijo Mayoere con los ojos desorbitados. Rosa lo miró con ternura y dolor. No vienen a reclamar nada, hijo. Vienen a saber quién eres y quién soy yo en su historia. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. El tío incrédulo golpeó la mesa con fuerza. Esto es una locura. ¿Para qué remover lo que no tiene remedio? Pero fue la nieta quien se levantó y respondió con una firmeza inesperada: porque si tiene remedio, tío. El remedio es la verdad. El silencio nunca fue medicina, fue veneno. ¿Alguna vez pensó usted en lo abrumador que resulta que un simple examen de ADN destruya décadas de certezas? Ese papel frío y técnico era en realidad una bomba emocional que acababa de estallar en medio de la familia. Rosa respiró hondo y decidió mostrar la última pieza de la caja, una libreta pequeña, ditapaus, azulis, que había pertenecido a una trabajadora social del hospital donde ella dio a luz. En sus páginas, llenas de anotaciones apresuradas, figuraban listas de madres y bebés con observaciones caóticas: han trasladado, entregado, a familiar, sin identificar. Una página en particular tenía arrancado un trozo, pero lo suficiente permanecía visible para adivinar lo que había sucedido. Allí estaba escrito el nombre de Rosa, pero la anotación junto a él estaba tachada con furia, y encima alguien escribió: Adopción Provincia. La genealogista explicó que esas siglas significaban adopción provisional, una práctica irregular usada para justificar entregas urgentes en situaciones extremas. En Rosa cerró los ojos al escuchar esa confirmación. Durante años había sospechado, pero nunca se atrevió a leer esas palabras en un documento. Sus hijos miraban el cuaderno con horror, entendiendo que su identidad estaba marcada por decisiones improvisadas en un pasillo de hospital sin luz. El hijo Mayoere apretó los puños. Entonces, ¿mi vida entera fue un trámite mal hecho? Rosa le sostuvo la mirada con lágrimas y respondió: no, hijo, tu vida entera fue amor, pero también fue mentira. Y ya no puedo dejar que esa mentira siga creciendo. La sala entera se sumió en un silencio espeso, y cada corazón entendió que el verdadero terremoto apenas estaba comenzando. El Hidúmenor, que hasta entonces había permanecido callado, se levantó con el rostro desencajado. ¿Y si no soy quien creo? ¿Y si mi hermano tampoco lo es?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde terminan las mentiras y dónde empiezan nuestras vidas? Su desesperación fue tan grande
que los nietos, asustados, se acercaron a consolarlo, sin comprender del todo la magnitud de lo que ocurría. Rosa intentó calmarlo, pero él continuó: ¿qué pasará con el apellido que llevo? ¿Qué pasará con lo poco que nos dejó papá? ¿Todo esto se viene abajo por unos papeles? La genealogista lo interrumpió suavemente. No son solo papeles, son pruebas de un sistema que falló en medio de una tragedia. Lo que ustedes vivieron no fue voluntad divina, fue un error humano y administrativo que alguien prefirió callar. Ufirmayor, lleno de rabia, replicó: ¿entonces somos producto de un error? Rosa lo miró fijamente, con lágrimas contenidas, y respondió: no, ustedes son producto del amor que puse en cada uno de mis días. El error fue haber aceptado el silencio como si fuera destino. Esa frase, pronunciada con firmeza, resonó como un trueno en la sala. ¿Alguna vez pensó usted en lo desgarrador que es descubrir que la identidad que te define puede ser desarmada por una frase escrita a mano en una libreta vieja? Ese fue el abismo que los hijos de Rosa sintieron abrirse bajo sus pies. En ese instante, la nieta, consciente de que la atención podía destruirlos, decidió intervenir con un gesto decisivo. Tomó su laptop y proyectó en la pantalla del televisor digitalizaciones de los archivos encontrados en la hemeroteca, recortes de periódicos de septiembre de 1985, donde se hablaba de la confusión en hospitales, listas de damnificados incompletas y testimonios de madres que nunca recuperaron a sus hijos. Miren eso, dijo, señalando un titular: entregan bebés en albergues improvisados. No es la historia de otra familia, es la nuestra. Aquí está la foto original de la manta con el logo del hospital equivocado, la misma que aparece en nuestra Polaroid. Rosa sintió un escalofrío al ver esa imagen ampliada en la pantalla. La misma fila de madres, el mismo polvo, el mismo caos. El hijo menor cayó de rodillas, como si las fuerzas lo hubieran abandonado. La nuera se acercó y lo abrazó, susurrando: no importa que diga un papel, lo importante es que estamos juntos. Pero incluso en ese abrazo había una sombra de duda imposible de ignorar. Rosa cerró los ojos y escuchó de nuevo, en su mente, la voz del audio de WhatsApp: perdone usted, doña Rosa, pero creo que su hijo fue uno de ellos. Esa confesión, sumada a los papeles y las fotos, era la sentencia final. Ya no había escapatoria. La mentira había muerto en esa sala, y lo que quedaba era enfrentarse a la verdad, con todas sus consecuencias. Elena, Seomo llamaremos a Rosa en los documentos oficiales para proteger su identidad. Pidió entonces que todos se sentaran, que escucharan hasta el final, antes de tomar decisiones apresuradas. Sacó de la caja un sobre cerrado y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había copias de correspondencia con el IMSS, que había guardado en secreto por décadas en solicitudes de historial clínico que siempre recibieron como respuesta la misma frase: no existen registros con esos datos. Mostró además un acta bautismal con borrones sospechosos y el apellido del padrino mal escrito. Ese día, dijo con voz débil, yo misma sentí que algo estaba mal, pero acepté lo que el sacerdote y tu padre me dijeron, Anne, que lo importante era seguir adelante, que no cuestionara, que no me revelara. La genealogista explicó que incluso los libros parroquiales de la época mostraban páginas arrancadas, como si alguien hubiera querido borrar rastros. El Schumacher, lleno de furia contenida, golpeó la mesa. Entonces todos participaron en esta mentira: el hospital, la iglesia, el registro. Elena lo miró con calma y le respondió, no sé si todos lo hicieron a propósito, hijo, pero sí sé que todos callaron, y yo también callé. Esa confesión fue como una bofetada colectiva. ¿Alguna vez pensó usted en lo aterrador que resulta admitir que uno mismo se convirtió en cómplice por miedo? Esa fue la herida que se abrió en la sala, una herida que dolía más que cualquier cicatriz del pasado. El Hiru menó aún de rodillas. Levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, dijo entre sollozos,
¿Por qué nunca nos contaste antes? ¿Por qué tuvimos que enterarnos ahora cuando ya todo está tan enredado? Elena bajó la mirada, apretando la pulsera de hospital entre sus manos. ¿Porque creí que así los protegía? Respondió. Porque me convencieron de que la verdad solo traería más dolor. Y porque yo misma no quería enfrentar la posibilidad de haber criado un hijo que no era el mío biológico, me aferré a la frase. Fue voluntad de Dios, como si esas palabras pudieran curar lo que en realidad seguía sangrando. La nieta intervino suavemente. Abuela, no fue tu culpa, el error fue del sistema, de los que manipularon esos papeles, pero Elena la corrigió con firmeza. Sí fue mi culpa, porque yo sabía que algo no cuadraba, y aún así callé, y al callar, heredé el silencio. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro, y sus manos temblorosas dejaron caer la pulsera sobre la mesa. Ese pequeño objeto metálico tintineó contra la madera, como un martillo que daba sentencia. Afuera, los vecinos reían y hablaban sin saber que, dentro de esa casa, se acababa de desmoronar un secreto que había sobrevivido 4 décadas. La genealogista, viendo el dolor de la familia, propuso un camino práctico al solicitar formalmente la revisión de los documentos en el registro civil y cruzar la información con los archivos hospitalarios que aún sobrevivían del 85. No será fácil, advirtió. Muchos papeles se perdieron en el sismo o fueron manipulados, pero la existencia de 2 actas con el mismo folio ya es prueba suficiente para abrir un expediente. Eli Hirschmeyer, incrédulo todavía, preguntó: ¿y qué ganamos con eso? ¿Nos devolverán el tiempo perdido? ¿Nos dirán de pronto quién soy? La genealogista respondió con calma: ganan, ¿verdad? Y la verdad es lo único que puede sostener una familia sin fracturas. Rosa, o Elena, como figuraba en algunos papeles, tomó aire y añadió ansí: yo no lo hago ahora. Ustedes seguirán cargando con esta mentira y no quiero que mis nietos vivan con dudas de quiénes son. La nieta, con lágrimas brillando en los ojos, le tomó la mano y dijo: Anne, estamos contigo, abuela. Si hay que enfrentar a medio mundo, lo haremos. ¿Alguna vez pensó usted en la valentía que implica enfrentarse no solo a instituciones, sino también al miedo de la propia familia? Esa fue la chispa que comenzó a transformar el dolor en acción, el silencio en movimiento. A la mañana siguiente, la familia entera se dirigió a las oficinas del registro civil. Llevaban consigo la caja con todos los documentos, las actas de nacimiento duplicadas, la pulsera de hospital, el recibo de adopción sin sello y la foto borrosa del 20 de septiembre. El funcionario que los recibió los miró con gesto de rutina al principio, como si se tratara de otro trámite más, pero su rostro cambió cuando vio las irregularidades en los papeles. Esto no es común, admitió. Aquí hay indicios de duplicidad y manipulación. Procedió a sellar un documento de inicio de expediente, y ese sonido seco del tampón sobre el papel resonó en la sala como una campana que marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Los hijos miraron a su madre con mezcla de miedo y esperanza, entendiendo que lo que hasta ayer había sido secreto de familia ahora entraba en los libros del Estado. Afuera, el sol golpeaba con fuerza, pero dentro de la oficina la temperatura parecía helada. Rosa sostuvo la caja con fuerza y pensó en la frase que la había perseguido toda su vida: fue voluntad de Dios. Ahora entendía que no había sido voluntad divina, sino voluntad humana mal administrada, y que su silencio había dado forma a esa mentira. El funcionario les dio una cita para regresar con más pruebas, y al salir a la calle, la familia sintió que el aire era distinto, pesado, sí, pero también liberador. El regreso a casa después de la visita al registro fue silencioso. Nadie parecía tener fuerzas para hablar, cada uno estaba atrapado en sus pensamientos. El hijo mayor observaba por la ventana del automóvil las calles llenas de vida, y sin poder contenerse dijo en voz baja: sí, no soy quien creí. ¿Qué soy entonces? ¿Un préstamo? ¿Un error de papeleo? Rosa lo escuchó y con lágrimas en los ojos respondió: Anne, eres mi hijo, porque te crié,
porque te vi crecer, porque te amo, pero también eres parte de una verdad que nos negaron, y esa verdad debe conocerse aunque duela. El silencio volvió a adueñarse del espacio, roto solo por los ruidos de la ciudad. La nieta, con una mezcla de miedo y determinación, sacó su celular y mostró mensajes intercambiados con la familia de Iztapalapa. Ellos saben, explicó, también tienen dudas y quieren hablar con nosotros. Los rostros se crisparon, especialmente el del tío, que exclamó: esto es una locura. ¿Qué pasará con las herencias, con los apellidos, con la memoria de papá? Rosa lo miró con firmeza. Lo que pasará es que seremos honestos, aunque eso signifique rehacer. La familia, desde sus cimientos. ¿Alguna vez pensó usted en lo difícil que es aceptar que el apellido que pronunciaste toda tu vida puede tambalearse por un archivo reencontrado? Ese era el dilema que pesaba sobre cada uno en ese trayecto de regreso. Al llegar, la tensión se volvió insoportable. Rosa reunió a todos en la sala y encendió nuevamente la grabadora. Quiero que quede constancia, dijo, no solo para ustedes, sino para quienes vengan después. Que nadie diga que no intenté repararlo, que callé durante 40 años. Sus palabras retumbaron en la sala, donde aún estaban los documentos extendidos sobre la mesa. La genealogista, o testigo de todo, asentía en silencio, tomando notas para su informe. ¿El Hiru me enoja aún dolido?, preguntó. ¿Y si después de todo descubrimos que yo tampoco soy quien creo ser? ¿Si ambos fuimos parte de un error más grande? La genealogista explicó que esa duda también debía investigarse y que era posible que más de un bebé hubiera sido intercambiado. A.Q. Gia. El peso de esas palabras cayó como una losa sobre la familia. La nuera comenzó a llorar, diciendo que no soportaría perder la estabilidad de sus hijos. Rosa la abrazó con fuerza. No vamos a perder nada, hija. Lo que vamos a hacer es ganar la verdad. Esa frase, sencilla pero firme, logró calmar el ambiente por un instante. Afuera la tarde caía, y el eco de las campanas de la iglesia cercana parecía recordarles que la fe no estaba en los muros ni en las instituciones, sino en la capacidad de mirarse a los ojos y hablar sin miedo. Esa misma noche, la familia se reunió para cenar, pero nadie probó bocado. El guiso se enfrió en la mesa, y las tazas de café con canela quedaron intactas, mientras todos se sumergían en un silencio tenso. Fue entonces cuando la nieta, decidida a no dejar que el miedo volviera a imponerse, sacó de su mochila un sobre con copias impresas de correos electrónicos intercambiados con la familia de Iztapalapa. Ellos quieren conocernos, dijo. No vienen a reclamar nada, solo quieren saber la verdad. El hijo Mayo Ere se levantó bruscamente, con los ojos vidriosos. ¿Y si descubro que no soy su hijo, que todo lo que viví es una mentira? An Rosa, con voz cansada pero firme, respondió: no hay mentira en los abrazos que te di, ni en las noches en que cuidé tu fiebre, pero sí hay mentira en los papeles que nos impusieron, y esa mentira ya no debe seguir. La genealogista explicó que el encuentro con la otra familia sería la única manera de resolver las dudas que quedaban. El tío volvió a protestar: esto nos va a destruir. Pero la nieta replicó: no, tío, lo que nos destruye es seguir fingiendo que nada pasó. ¿Alguna vez pensó usted en lo doloroso y al mismo tiempo liberador que puede ser abrir la puerta a otra familia y aceptar que quizás allí se encuentra la respuesta que faltaba? Esa noche, aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sabían que el encuentro era inevitable. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de ansiedad y expectativa. Rosa pasó las mañanas sentada en su mecedora, acariciando la pulsera de hospital, como si en ese pequeño objeto metálico pudiera encontrar fuerzas. Sus hijos, entre discusiones y silencios, trataban de imaginar cómo sería enfrentarse cara a cara con personas que compartían su misma sangre. La genealogista organizó todos los documentos en carpetas, preparándolos como si fueran pruebas de un juicio que estaba por celebrarse. Incluso logró rescatar microfilmes de la hemeroteca
con registros de damnificados que reforzaban la hipótesis de los intercambios de bebés. Esto no es una conjetura, afirmó. Es un patrón que se repitió en varios hospitales. Esa frase, aunque aterradora, ayudó a la familia a comprender que no eran los únicos atrapados en esa tragedia. La nieta, siempre al frente, propuso una fecha y lugar neutral para el encuentro, un centro comunitario donde ambas familias podrían hablar sin miedo. Rosa aceptó, con el corazón latiendo fuerte, consciente de que en ese espacio se pondría fin al silencio de 4 décadas. Afuera, el barrio seguía con su vida normal, con niños jugando y vendedores ambulantes ofreciendo tamales. Ajenos a que, dentro de esa casa, una verdad enterrada estaba a punto de emerger con la fuerza de un nuevo terremoto. El día del encuentro llegó con un aire extraño, como si el cielo mismo supiera que algo trascendental estaba por ocurrir. Rosa se vistió con su mejor rebozo, aquel que había guardado para ocasiones especiales, y guardó en su bolso la caja de cartón que había sido el corazón de toda la historia. Sus hijos la acompañaban con semblantes serios, y los nietos, aunque nerviosos, caminaban tomados de la mano como si presintieran la magnitud del momento. El centro comunitario estaba preparado con mesas largas y sillas de plástico alineadas, un espacio sencillo pero cargado de simbolismo. Cuando la familia de Iztapalapa llegó, el silencio se apoderó de todos. Enfrente a ellos estaban rostros desconocidos, pero con rasgos inquietantemente familiares. Hubo un cruce de miradas que heló la sangre. El hombre, que parecía tener la misma edad que el hijo Mayo, héroe de Rosa, los miraba fijamente, y en sus facciones había un reflejo inconfundible de la abuela. La genealogista tomó la palabra, presentó los documentos y explicó que estaban allí para verificar lo que los papeles y el ADN ya sugerían. Rosa apretó con fuerza la pulsera de hospital en su mano y pensó: Nan, ha llegado el momento de que el silencio muera. ¿Alguna vez pensó usted en el vértigo de ver en un extraño la posibilidad de un hijo perdido? Ese fue el temblor que recorrió la sala. En ese instante, la conversación comenzó con cautela. La familia de Iztapalapa explicó que también habían recibido versiones confusas en 1985, que la madre biológica había muerto sin respuestas y que durante años guardaron la sospecha de que algo no cuadraba en los documentos. Mostraron fotografías antiguas, certificados médicos y hasta una carta escrita por una tía que relataba cómo aquel bebé llegó de repente en medio del caos. Rosa escuchaba con lágrimas resbalando por su rostro, reconociendo en cada palabra los ecos de su propia historia. El hijishu mayor, con voz quebrada, preguntó: ¿y si soy yo ese bebé? El silencio que siguió fue absoluto. La genealogista explicó que la prueba genética no mentía. Había una coincidencia directa de parentesco entre ambas familias. Rosa tomó entonces la caja y sacó las 2 actas de nacimiento, poniéndolas sobre la mesa junto a la carta de la otra familia. Aquí está la prueba de que alguien decidió jugar con nuestro destino, dijo con firmeza. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Los nietos miraban asombrados, incapaces de comprender del todo, pero conscientes de que eran testigos de algo inmenso. Y en ese cruce de miradas y documentos quedó claro que el misterio de 40 años estaba a punto de resolverse. El funcionario del registro civil, invitado por la genealogista para dar formalidad al encuentro, pidió autorización para revisar los documentos en conjunto. Extendió sobre la mesa las actas de nacimiento duplicadas, el recibo de adopción de emergencia, las fotografías borrosas y los certificados médicos de la otra familia. Comparó fechas, firmas y sellos con minuciosidad, frunciendo el ceño en más de una ocasión. Esto es irregular en todos los sentidos, dijo finalmente. Aquí hay pruebas suficientes para abrir un proceso de rectificación de identidad. Sus palabras fueron recibidas con un murmullo de sorpresa y miedo. El hijo Mayo Ere apretó los puños, sintiendo como la realidad que conocía se desmoronaba frente a sus ojos. Rosa le tomó la mano y susurró: no importa lo que diga un papel, yo siempre seré tu madre. El hombre, con lágrimas en los ojos, respondió: pero necesito saber quién soy realmente. El funcionario explicó
que con autorización se podía solicitar una segunda prueba genética bajo supervisión oficial y que ese resultado sería definitivo. ¿Alguna vez pensó usted en lo brutal que es que tu identidad quede en manos de un expediente administrativo? Esa fue la sensación que recorrió la sala. La certeza de que, más allá del amor y la crianza, la verdad estaba a punto de escribirse con tinta oficial. El ambiente se volvió más denso cuando el hombre de la familia de Iztapalapa, que podría ser el hijo biológico de Rosa, tomó la palabra. Yo tampoco sé quién soy, confesó. Crecí con dudas, escuchando rumores de que no era de aquí, viendo papeles que no coincidían, y ahora estoy aquí, mirándolos a ustedes, preguntándome si mi vida también fue construida sobre una mentira. Sus palabras resonaron como un espejo para todos los presentes. El hijo Mayo R. de Rosa lo miró fijamente y con la voz entrecortada le dijo a Ansi: resulta que yo soy tu hermano. Entonces toda mi vida cambia, pero si resulta que tú eres ese hijo, tampoco será fácil. Ambos se quedaron en silencio, atrapados en la paradoja de ser y no ser al mismo tiempo. Rosa, con la voz quebrada, se levantó de su silla y los miró a los dos. No quiero que se enfrenten, quiero que se abracen. No quiero que la mentira los divida como nos dividió a nosotros durante años. El funcionario tomó nota, la genealogista asentía, y los nietos observaban con ojos asustados pero expectantes. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo de dorado las ventanas del centro comunitario, como si la misma ciudad quisiera iluminar un instante que definía generaciones enteras. El funcionario anunció que la segunda prueba genética tardaría semanas en resolverse, pero que era el único camino para disipar cualquier sombra de duda. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos. El hijo Mayo R. de Rosa, con el rostro desencajado, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Semanas, ¿cómo voy a vivir cada día sin saber quién soy?, preguntó con un tono de desesperación que llenó la sala de tensión. ¡Ah, genealogista! Intentó calmarlo, recordándole que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Más vale un dolor momentáneo que una mentira eterna, afirmó. La familia de Iztapalapa, en un gesto inesperado, se acercó y colocó sobre la mesa un álbum de fotos antiguo. «Queremos que lo vean», dijeron. Rosa abrió el álbum con manos temblorosas y en las páginas encontró imágenes que parecían sacadas de su propio pasado. Fiestas de cumpleaños con decoraciones modestas, niños jugando en patios de tierra songizaos, y allí, algún modo le resultaban familiares. «Si resulta que eres tú, hijo, quiero que sepas que tu vida también estuvo llena de amor», dijo la mujer de esa familia, mirando al hijo Mayo R. de Rosa con lágrimas en los ojos. ¿Alguna vez pensó usted en lo desconcertante que es reconocerse en recuerdos ajenos? Ese álbum era un espejo extraño que devolvía la imagen de lo que pudo haber sido, un eco de una infancia paralela. La espera de los resultados se convirtió en un tiempo de prueba para ambas familias. Durante esas semanas comenzaron a visitarse, a compartir comidas, a intercambiar historias y a descubrir coincidencias inquietantes. Los nietos jugaban juntos como si siempre se hubieran conocido, borrando las barreras que los adultos aún no podían derribar del todo. Rosa observaba esas escenas con el corazón encogido. En esos juegos veía la promesa de que el futuro no tenía por qué estar marcado por el dolor del pasado. Sin embargo, no todo era armonía. El hijo Mayo R. continuaba luchando con la incertidumbre, sintiendo que cada día era una tortura. «No puedo dormir», confesó una noche. «No dejo de pensar si mi nombre, mi apellido, mi historia son míos de verdad». Rosa lo abrazó con fuerza y le respondió: «Lo que es tuyo, hijo, es el amor que siempre te di. Eso nadie puede quitártelo». Sus palabras lo calmaron por un instante, pero el vacío de la duda seguía ahí, como un hueco imposible de llenar hasta que llegara el resultado final. Afuera, el ruido de la ciudad seguía su curso, pero dentro de esas casas unidas por el destino, el tiempo parecía haberse detenido en una espera que era al mismo tiempo tortura y esperanza. El día en que llegaron los resultados de la segunda prueba genética, la tensión era tan grande
que nadie pudo dormir la noche anterior. Rosa despertó antes del amanecer, preparó café con canela y se sentó frente a la mesa donde tantas veces había desplegado la caja de cartón con las pruebas. Esta vez la caja estaba vacía, los documentos estaban en manos de registro, pero el peso del pasado seguía allí, invisible, como si las paredes mismas respiraran el secreto. Cuando el funcionario llegó con el sobresellado, el silencio fue absoluto. Nadie y Simoví, ni siquiera los nietos, que intuían la magnitud del momento. El hombre abrió el sobre con cuidado y leyó a la prueba de ADN. Confirma coincidencia biológica directa entre Rosa y... Hizo una pausa que pareció eterna, hasta que finalmente pronunció el nombre del hombre de Iztapalapa. "O filho maior". Cerró los ojos con fuerza, como si esa frase lo hubiera atravesado como un cuchillo. Rosa, con lágrimas cayendo por su rostro, extendió la mano hacia el hombre identificado como su hijo biológico. "Hijo, perdóname por no haberte buscado antes". ¿Alguna vez pensó usted en la brutalidad y, al mismo tiempo, la liberación de escuchar un veredicto que cambia 40 años de historia en una sola frase? Ese instante fue un terremoto emocional que sacudió a todos los presentes. El silencio tras el anuncio fue tan espeso que resultaba difícil respirar. El Ilju Meir, aquel que había vivido creyendo ser el niño perdido, se levantó lentamente, con los ojos enrojecidos. "Entonces, ¿yo qué soy?", preguntó con voz temblorosa. Rosa corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. "Eres mi hijo, porque te crié, porque te cuidé, porque fuiste mi vida durante todos estos años. Eso no lo cambia un papel". El hombre, con lágrimas desbordadas, se dejó sostener por su madre, aunque en su interior sentía que su identidad se desmoronaba. El hijo biológico, aún en shock, dio un paso adelante y miró a Rosa con ojos llenos de lágrimas. "Yo también tuve una vida, también tuve una familia, pero siempre sentí que algo me faltaba". La genealogista, observando la escena, dijo en voz baja: "En el amor no se divide, si multiplicado. No tienen que perderse unos a otros, pueden reconocerse como parte de la misma verdad". Las palabras resonaron como un bálsamo en medio del dolor. Rosa extendió sus brazos y por primera vez abrazó a ambos al mismo tiempo, al hijo que crió y al hijo que recuperaba. Ese abrazo, largo y tembloroso, fue la confirmación de que la verdad, aunque cruel, también puede sanar. Afuera, la tarde caía lentamente y el cielo parecía teñirse con los colores de un nuevo comienzo. Las semanas posteriores al resultado oficial fueron una mezcla de sanación y tormenta. La noticia corrió rápidamente en el barrio. Algunos vecinos se acercaron con palabras de apoyo, mientras otros cuchicheaban con morbo, incapaces de comprender la magnitud del dolor que la familia atravesaba. Rosa decidió enfrentar los comentarios con la frente en alto. "En alto han callé 40 años, no pienso callar más", repetía cada vez que alguien la cuestionaba. En su casa, la dinámica cambió por completo. El hijo biológico empezó a visitarla con frecuencia, al principio tímido, como quien no quiere invadir un espacio que no le pertenece, pero poco a poco encontró en esas paredes un reflejo de lo que siempre le había faltado: el Hilju Meir. En cambio, luchaba con sentimientos encontrados, amaba a su madre, pero se sentía desplazado, como si una parte de su identidad hubiera sido arrancada sin aviso. Rosa lo abrazaba cada noche, asegurándole que nada cambiaría su lugar en la familia. "Eres mío por elección y por amor", le decía, con lágrimas en los ojos. ¿Alguna vez pensó usted en lo desgarrador que es sentir que tu lugar en el mundo se tambalea, incluso cuando quienes te rodean insisten en que sigues siendo el mismo? Esa contradicción era el campo de batalla emocional que la familia enfrentaba día a día. El hijo biológico, por su parte, relataba fragmentos de su vida en Iztapalapa. Hablaba de una infancia marcada por la escasez, de dudas que nunca encontró cómo formular, de un padre que lo trataba con cariño pero que nunca respondía cuando preguntaba por los detalles de su nacimiento. "Siempre tuve la sensación de que no encajaba del todo", confesó una tarde, mientras tomaban café con canela en la mesa de Rosa. Los nietos lo escuchaban fascinados, como si estuvieran conociendo
a un primo lejano que de pronto se había convertido en parte esencial de su historia. El hijo Mayo Ere observaba la escena con una mezcla de ternura y celos, reconociendo en el recién llegado rasgos físicos y gestos que también le pertenecían a su madre. «Es como verme en otro espejo», murmuró. Rosa los miraba a ambos y entendía que el verdadero desafío no era solo aceptar la verdad, sino lograr que esa verdad no los enfrentara, sino que los uniera. Para ello, decidió organizar un encuentro simbólico al visitar la tumba que durante décadas habían considerado sagrada. Esa tumba que ahora sabían estaba vacía. «Es hora de cerrar el duelo que nunca existió», anunció con firmeza, y todos comprendieron que aquel sería el paso definitivo para reconciliarse con el pasado. El día de la visita a la tumba amaneció gris, como si el cielo acompañara el peso de lo que estaba por ocurrir. Rosa caminaba lentamente, apoyada en el brazo de su nieta, mientras sus hijos y el hijo biológico avanzaban detrás con rostros serios. Llevaban flores blancas, no para honrar un cuerpo ausente, sino para despedirse del silencio que los había aprisionado durante 4 décadas. Al llegar al cementerio, la familia se reunió frente a la lápida donde tantas veces habían rezado. Rosa acarició la fría piedra con manos temblorosas y susurró: «Perdóname por haberte creído aquí cuando nunca lo estuviste». Luego se volvió hacia sus hijos y: «Nietos Hanoi, cerramos un duelo falso para abrir la puerta a la verdad». Eugene Meyer, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas frente a la tumba. «Lloré aquí cada cumpleaños, cada aniversario, y ahora descubro que estuve llorando aire», dijo con voz quebrada. El hijo biológico se acercó y puso una mano en su hombro. «Tu dolor fue real, aunque la tumba estuviera vacía. Nada te quita lo que viviste con ella». Rosa los miró a ambos y comprendió que aquel gesto era la primera señal de reconciliación. ¿Alguna vez pensó usted en lo simbólico y sanador que puede ser despedirse de una mentira como si fuera un difunto? Esa tumba vacía se transformó en altar de verdad. La ceremonia improvisada continuó con un silencio reverente. Los nietos colocaron flores alrededor de la lápida y la genealogista encendió una vela que había llevado consigo, diciendo: «Ann, esta luz es por todos los niños que nunca regresaron a los brazos correctos». El viento soplaba suavemente, moviendo las llamas. Como si también quisieran participar del acto, Rosa tomó la caja de cartón que llevaba consigo como símbolo de toda la historia y extrajo la pulsera de hospital y las actas de nacimiento duplicadas. Las colocó sobre la tumba y dijo: «Aquí dejo el peso de los papeles que nos ataron al silencio. Que descansen aquí, no nosotros». Luego guardó silencio, mirando al cielo con lágrimas que no dejaban de caer. El hijo biológico, emocionado, abrazó a su madre por primera vez en ese lugar, y el hijo Mayo Ere se unió al abrazo. Fue un momento cargado de dolor, pero también de esperanza, la promesa de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro sí podía escribirse con verdad. La genealogista tomó nota mental de cada gesto, comprendiendo que ese ritual espontáneo era más poderoso que cualquier documento. Afuera del cementerio, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes. Como una metáfora perfecta de lo que estaba ocurriendo después de la tormenta, la luz encontraba un camino. El regreso del cementerio no fue menos intenso que la visita. Rosa guardó silencio durante todo el trayecto, mirando por la ventana como si intentara atrapar en su memoria cada detalle del paisaje, a los puestos de flores, los niños jugando en la calle, las fachadas desgastadas de las casas. Cuando llegaron a casa, reunió a todos en la sala y les dijo: lo que vivimos hoy no fue un final, fue un inicio. Enterramos los papeles de la mentira, pero ahora tenemos que aprender a vivir con la verdad». Los hijos asintieron, aunque el hijo Mayo Ere seguía mostrando un dolor evidente. La genealogista propuso registrar el acto simbólico en un documento notariado, no para fines legales, sino como memoria familiar. Así, dentro de 50 años, nadie dudará de lo que ocurrió, explicó. Rosa aceptó, convencida de que dejar constancia era tan importante como haber roto el silencio. Los nietos, curiosos, preguntaban una y otra vez: «¿Y ahora cómo nos llamamos?». Rosa sonrió entre lágrimas: «Se llaman como siempre,
porque el amor no cambia con los papeles. Pero ahora también se llaman verdad. ¿Alguna vez pensó usted en lo liberador que es decir en voz alta que ya no se carga con un secreto? Esa liberación se instaló en la sala como un aire nuevo, aunque aún dolía respirar. Las semanas siguientes trajeron una convivencia distinta. La familia de Iztapalapa comenzó a integrarse poco a poco en visitas los fines de semana, comidas compartidas, charlas largas, hasta la madrugada. Al principio reinaba la cautela, como si todos caminaran sobre cristales, temiendo herir sensibilidades, pero los niños, con su inocencia desarmante, se encargaron de borrar distancias. Corrían juntos por el patio, compartían juguetes y hasta inventaban juegos donde todos eran hermanos, sin importar de qué lado venían. Esa naturalidad fue un bálsamo para Rosa, que veía en sus nietos la confirmación de que el futuro podía ser más ligero que el pasado. El hijo biológico se mostraba agradecido, pero también temeroso. No, quiero ocupar el lugar de nadie, decía, en voz baja. Eu Ijumeir, aún herido, respondía con frialdad, pero poco a poco comenzó a ablandarse al ver la sinceridad de su hermano. Una tarde, mientras compartían tamales, murmuró: no te pedí como hermano, pero tampoco voy a rechazarte. Si la verdad nos trajo aquí, que sea para algo bueno. Rosa, al escuchar esas palabras, sintió que sus años de silencio no habían sido en vano. Habían desembocado en una conversación que, aunque dolorosa, construía algo nuevo. Afuera, la vida seguía, pero dentro de esa casa se estaba escribiendo un capítulo inédito donde la mentira ya no tenía espacio. Con el paso de los meses, Rosa empezó a notar cómo la verdad transformaba incluso las rutinas más sencillas. Ya no había miradas esquivas en la mesa ni silencios incómodos cuando alguien mencionaba el pasado. Ahora, los documentos que antes eran fuente de dolor se convirtieron en herramientas para reconstruir la memoria familiar. La nieta se encargó de digitalizar cada papel, cada fotografía y cada grabación, creando un archivo que subió a la nube con el título A la historia de la familia, de la mentira a la verdad. Lo hizo no solo para preservarlo, sino para que cualquier miembro de la familia pudiera acceder a él en el futuro. El hijo biológico colaboró aportando relatos de su infancia y juventud, grabados en audio para que los nietos también pudieran escucharlos algún día. Quiero que sepan que, aunque la vida me arrancó de aquí, nunca dejé de buscar quién era, decía en una de esas grabaciones. El Hiru Mayor, al oírlo, lloró en silencio, reconociendo en esas palabras el reflejo de sus propias dudas. ¿Alguna vez pensó usted en cómo la verdad puede convertir una herida en un puente? Ese puente empezaba a unirse entre dos ramas de un mismo árbol genealógico que durante años crecieron separadas. Rosa, sin embargo, sabía que la reconciliación no estaba completa. Había un lugar al que aún no habían ido, el hospital donde todo ocurrió. Con ayuda de la genealogista, organizó una visita al edificio reconstruido después del sismo. El día que llegaron, Rosa se estremeció al ver los pasillos iluminados con luz fría, muy distintos a los corredores oscuros y caóticos que recordaba de 1985. Encaminaron juntos hasta el área de neonatología, donde una placa conmemorativa recordaba a los bebés fallecidos en la tragedia. Rosa acarició esa placa con lágrimas en los ojos y susurró: aquí empezó la mentira que me acompañó 40 años. Él, hijo biológico, se colocó a su lado y tomó su mano. Y aquí también empezó nuestra historia. Aunque estuviera escrita con dolor, Eli Hirumeyer, con un nudo en la garganta, se acercó y añadió: hoy cerramos un círculo. Fue un momento cargado de simbolismo, donde la memoria del pasado se encontró con la esperanza del presente. Afuera, el bullicio de la ciudad seguía su curso, pero en ese pasillo, el tiempo parecía haberse detenido para permitir que una familia enfrentara su origen con dignidad. Después de la visita al hospital, Rosa comenzó a ganar un nuevo tipo de fortaleza. Aunque su cuerpo ya estaba cansado por la edad,
Su espíritu parecía renovado. Decidió que su testimonio no debía quedar solo en su familia. Aceptó la invitación de la genealogista para hablar en un encuentro comunitario con otras personas que también sospechaban de irregularidades durante el sismo del 85. Llegó con su rebozo y la caja de cartón. Y frente a decenas de oyentes, desplegó los objetos que habían marcado su vida en las actas duplicadas, la pulsera de hospital, el recibo de adopción, la Polaroid, con voz temblorosa pero firme. Contó cómo durante 40 años se aferró al silencio, creyendo que protegía a los suyos, y cómo ese silencio se convirtió en la cárcel más cruel. Hoy no vengo a señalar culpables, dijo. Vengo a demostrar que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Los aplausos que siguieron fueron un bálsamo inesperado. Varias mujeres se acercaron llorando, confesando que también habían perdido bebés en circunstancias confusas. Rosa comprendió entonces que su historia no era solo suya, era un eco colectivo. ¿Alguna vez pensó usted en cómo la verdad de una sola voz puede liberar a muchas otras? Esa tarde, la voz de Rosa se convirtió en esperanza para quienes aún vivían atrapados en la duda. Con el tiempo, la familia fue aprendiendo a convivir con la nueva realidad. Los domingos se convirtieron en encuentros multitudinarios donde ambas ramas compartían comida, música y recuerdos. Aunque no faltaban tensiones, los gestos cotidianos iban tejiendo lazos invisibles, el hijo biológico enseñando recetas de su infancia. El hijo Mayo era ayudando a sus sobrinos en las tareas escolares, los nietos mezclándose en juegos interminables sin importar los apellidos. Rosa observaba esas escenas desde su mecedora, con lágrimas discretas, comprendiendo que lo que durante décadas fue fractura, ahora podía ser puente. El hijo Mayo Ere aún cargaba con el dolor de haber descubierto que no era biológicamente suyo el papel que siempre creyó tener, pero poco a poco aprendía que el amor de su madre no dependía de la sangre. El hijo biológico, por su parte, se iba integrando con respeto, evitando imponerse, pero agradecido por cada espacio compartido. Rosa sentía que su familia había dejado de ser una suma de silencios para convertirse en una red de verdades, frágil pero auténtica. Y aunque sabía que no todos sanarían al mismo ritmo, estaba convencida de que al menos ya no cargarían con la mentira heredada. El último gran acto simbólico ocurrió en el aniversario número 40 del sismo. La familia entera se reunió en el patio de la casa de Rosa, adornado con flores blancas y fotografías antiguas colgadas en hilos que atravesaban el espacio. Allí estaban las imágenes borrosas de 1985 junto a retratos actuales de todos juntos. Como si el tiempo hubiera decidido reconciliarse, Rosa tomó la palabra con un micrófono improvisado. Anne, hoy no recordamos solo la tragedia que nos arrancó certezas. Hoy recordamos que la verdad, aunque tarde, llegó para devolvernos lo que el silencio nos robó. Sus palabras fueron seguidas de un aplauso prolongado, mientras los niños corrían con velas encendidas que simbolizaban la memoria viva. El hijo Mayo Ere se acercó a su madre y, delante de todos, la abrazó con fuerza. No importa lo que digan los papeles, tú eres mi madre y siempre lo serás, dijo con voz temblorosa. El hijo biológico se unió al abrazo, ipsiló el gesto. Sí, transformó en un símbolo poderoso. No era un reemplazo ni una sustitución, era la coexistencia de dos verdades que aprendían a vivir en la misma familia. ¿Alguna vez pensó usted en lo sanador que puede ser aceptar que la vida no siempre ofrece certezas, pero que el amor puede sostener incluso las identidades más quebradas? Ese día la familia entera lo entendió. En las semanas posteriores, Rosa comenzó a escribir sus memorias con la ayuda de su nieta. Cada noche dictaba fragmentos de su vida, la pobreza de su infancia, el caos del sismo, las décadas de silencio y finalmente la liberación de la verdad. Escribía no para justificar sus decisiones, sino para dejar un legado. Quiero que mis bisnietos sepan que callar nunca es opción, repetía. La genealogista ofreció publicar esas memorias como parte de un archivo histórico sobre el sismo del 85
y las irregularidades en los hospitales. Rosa aceptó con humildad, convencida de que su experiencia podía ayudar a otros a no repetir los mismos errores. El hijo biológico colaboró revisando los capítulos donde aparecía su historia, y el hijo mayor Ere, aunque al principio dudó, terminó aportando recuerdos de su infancia. El libro, titulado La caja que guardó la verdad, se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria. Para Rosa, fue como cerrar un círculo lo que antes era una caja prohibida, ahora se transformaba en páginas abiertas para el mundo. El día que Rosa falleció, la noticia no solo conmovió a su familia, sino también la comunidad que había seguido su historia. En su velorio, la caja de cartón fue colocada junto a su féretro, no como símbolo de dolor, sino como testigo de una vida marcada por la valentía de romper el silencio. Los asistentes dejaron flores, cartas y pequeños objetos en torno a la caja, transformándola en un altar improvisado. El hijo mayor, Ere, tomó la palabra entre lágrimas. Mi madre me enseñó que no somos prisioneros de los papeles, sino hijos del amor que recibimos. El hijo biológico, a su lado, añadió, y también me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde décadas. Los nietos prometieron mantener viva la memoria, y la genealogista cerró el acto diciendo: a la historia de Rosa no termina aquí, se multiplica en cada familia que se atreva a buscar su verdad. Afuera, el cielo estaba despejado, como si la ciudad entera quisiera rendir homenaje a una mujer que había cargado con el silencio y que, al final, lo rompió con dignidad. La moraleja de esta historia es clara: el silencio puede durar décadas, pero nunca sana. Solo la verdad tiene la fuerza de curar. Rosa creyó que callando protegía a su familia, cuando en realidad los condenaba a vivir en la sombra. Fue su nieta, con su terquedad y su deseo de conocer la historia, quien abrió la puerta al pasado y permitió que todos respiraran al fin. Y aunque la verdad trajo dolor, también trajo reconciliación, unión y esperanza. Porque la identidad no se mide en papeles, sino en el amor compartido y en la valentía de enfrentar lo que otros prefirieron ocultar. ¿Qué habría hecho usted en su lugar? Tal vez callar habría parecido más fácil, pero solo hablando pudo dejar un legado de libertad. Querido espectador, si esta historia lo conmovió, lo invito a que se suscriba al canal, deje su me gusta y comparte este video con sus seres queridos. Active la campana para no perderse los próximos relatos de confesiones reales que nos recuerdan que la memoria familiar es un tesoro que nunca debe enterrarse. Juntos podemos mantener vivas estas voces para que ninguna generación vuelva a cargar con silencios impuestos.